Bienvenidos a una sesión del Tiburón Inversionista. Vamos a ver la estructura del mercado, cómo se mueve el mercado, para qué nos sirve esto, la importancia que tiene para mejorar tu trading, independientemente del activo que estés trabajando. Puede ser acciones, opciones, futuros, forex, criptomonedas, lo que sea. Lo que sea, el movimiento estructural del mercado sigue una secuencia lógica. Incluso mucho se maneja que es caótico el mercado. No es cierto, no es cierto. La realidad es que sí se mueve una estructura, tiene una estructura previamente definida que hay que identificar. Hay que identificar y entrar en el momento adecuado. Pero para identificarla vamos a definirla primeramente. Bien, el mercado se mueve a base de lo que son impulsos. Vamos aquí a poner unas líneas. Impulsos y posteriormente tiene lo que son sus retrocesos. Puede ser, en este caso, un impulso alcista y un retroceso. Todo este retroceso realmente es una lateralidad. ¿Por qué? Porque este es el máximo del movimiento. Y no te preocupes sobre la temporada que estás trabajando. Lo mismo funciona para un minuto o para una semana, horas, días. Eso es independiente. El movimiento del mercado sigue una secuencia. Esta secuencia, no importa en qué temporada es que estés trabajando, siempre se desempeña de una manera similar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lateralidad. Decíamos que es un impulso, un máximo y un retroceso, y todo lo que surja aquí es una lateralidad. ¿Qué sucede o por qué llega a haber mucha confusión en el mercado? Porque cuando muchos entran a hacer trading, lo que está sucediendo es que piensan que aquí hay un impulso bajista, un retroceso y hay una secuencia. Entonces dicen, ok, de un bajo más bajo. Pero lo que no se dan cuenta es que simplemente todo este movimiento es una lateralidad. Eso es muy importante definirlo. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene una idea clara si hay impulsos alcistas o bajistas, normalmente por eso toman los stops. Por eso los tiburones llegan con los peces y les toman los stops. ¿Qué pasa? Que incluso esto puede ser una secuencia, pero sigue siendo una lateralidad de este movimiento, de este impulso alcista. ¿Qué pasa? Que muchos traders dicen, ok, aquí hay un movimiento bajista porque es una secuencia de bajos más bajos. Lo que no saben es que tarde o temprano los tiburones hacen aquí, aquí en esta secuencia un movimiento que se va a definir posteriormente y va a decir claramente que hay un impulso alcista. Este impulso alcista, evidentemente, aquí hay un alto más alto, alto más alto. ¿Qué hacen el común de los traders? Los peces traders lo que hacen es que aquí vuelven a ver que hay un retroceso y dicen, ahora sí va a caer el mercado. Estoy seguro que va a caer. Oye, y cuando les preguntas, ¿y por qué estás seguro que va a caer el mercado? Ah, mira, es que aquí ya subió mucho y ahora hay un retroceso, hay un pequeño impulso, pero ¿qué crees? Que hay un bajo más bajo, un bajo más bajo. Y le dices, oye, es el primero. Y te dice, no, mira, es que aquí intentó subir y definitivamente sí hay un bajo más bajo. Y así sucesivamente llegan a encontrar estos movimientos, llegan a ver estos movimientos, un bajo más bajo, y están seguros que el mercado está bajista. ¿Qué sucede? Que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que todo esto llega a ser una misma lateralidad respecto de qué? Respecto de este último impulso que existió. Simplemente es una lateralidad. Pero la mayoría de los traders, como entre tantas temporalidades y entrar sin analizar previamente o con desconocimiento del mercado, están convencidos de que este es un movimiento bajista. Y aquí dentro de esta lateralidad, que posteriormente lo vamos a ver en más videos, les invito a ver mis videos de tiburón inversionista, vamos a comprender que hay ciertos niveles que juegan un papel que ya están previamente definidos para definir una nueva estructura alcista.
y existe un movimiento. Tal vez no sea en un solo movimiento, tal vez sea una secuencia que parece, tal vez que sigue estando bajista, tal vez podría ser esto. La mayoría de los traders va a estar seguro que confirma un movimiento bajista. Sin embargo, es una lateralidad del último impulso alcista, del último alto más alto. ¿Qué sucede? Que cuando aquí la mayoría de los peces está convencido de que el mercado va a seguir cayendo, entran con un movimiento muy fuerte alcista, al grado de que efectivamente hay un alto más alto y que sigue la secuencia. Esto parecería muy lógico, pero te tengo noticias. Esto ocurre una y otra vez, en la que es una secuencia de movimientos alcistas que aparentemente parecerían bajistas, pero simplemente ocurren a manera de lateralidad. Y aquí existió lo que es la nueva lateralidad. Existió la nueva lateralidad de este nuevo alto más alto. Y aquí existe otro más. Y estas lateralidades pueden ser incluso indefinidas, indefinidas. ¿Por qué? Porque se dice que la mayoría del tiempo el mercado se mueve de manera lateral. Esto puede ser grandes movimientos que al final cumplen un propósito. ¿Cuál es el propósito principal de estas lateralidades? Confundir y pensar que efectivamente hay una secuencia bajista una y otra vez, una y otra vez. Pensamos que hay una secuencia bajista, sin embargo, conociendo la estructura del mercado, nos damos cuenta que hay una serie de altos más altos y solamente el trader que analiza o conoce esto se da cuenta que esto es un engaño o simplemente es una confusión de tanto movimiento que existe en el mercado. ¿Qué sucede? Que un trader podría entrar aquí, puede entrar aquí convencido de que el movimiento es bajista y en un momento dado, ¿qué hacen los tiburones? Cuando tienen suficientes traders que van bajistas, ellos hacen normalmente el movimiento contrario, haciendo un movimiento contra el mercado y cambiando a alcista. Esto es muy importante conocerlo porque al final cuando se analiza el mercado en su estructura, es decir, que hay una secuencia lógica de altos más altos, los impulsos más fuertes son, forman un alto más alto, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el mercado es alcista y que si nosotros insistimos en traer en bajistas, tal vez vamos a encontrar movimientos, sí, no lo dudo, pero movimientos muy pequeños. La realidad es que el movimiento alcista es el más potente, el que te va a dar mayor ganancia y en el que va a persistir el mercado. Por eso, insisto, es muy importante conocer estos movimientos estructurales para poder entrar incluso en niveles y estos momentos donde llega el mercado aquí, acá, ¿sí? Es donde entran los profesionales aquí para tomar este gran impulso alcista, para tomar este impulso alcista, para tomar este impulso alcista, es donde entran los profesionales. Muchísimas veces me he encontrado, y quiero hacer la aclaración, quiero ser muy concreto, sin dar vueltas, ser muy concreto en que, y te vas a encontrar mucha información con esa mala orientación, donde dicen que cuando dé el alto más alto, en este nivel, cuando dé el alto más alto, que aquí hay que entrar. Y definitivamente no. Donde se debe de entrar, donde se debe de entrar es precisamente en estos niveles. En estos niveles, en estas áreas es donde se debe de entrar. En estas áreas es donde se debe de entrar. Es decir, cuando dan alto más alto, esperar el retroceso para entrar. No en este nivel nunca debemos de entrar. ¿Por qué? En el nivel de la elipse jamás debemos entrar. ¿Por qué? Porque en este nivel, si alguien entra, voy a ajustar porque estoy en una pantalla trabajando aquí.
Simplemente voy a ajustar aquí el nivel. Aquí está. Aquí está. Cuando alguien entra, por ejemplo, cuando alguien entra en, en estos niveles, parece el propósito bueno porque son niveles de rompimiento y van a encontrar muchísimo esta información. Entra cuando ya rompa aquí. Y obviamente, pues muchos traders a lo mejor entran exactamente y otros entran un poco más adelante, pero el mercado está preparado para hacer el movimiento contrario. Por eso es que si tú quieres tener un buen profit, hay que entrar en estos niveles. La pregunta es, ¿cómo se entra en estos niveles predeterminados? La respuesta se define como áreas de volumen o áreas importantes de Fibonacci. Áreas importantes de Fibonacci que lo voy a definir en videos posteriores. Es muy interesante cómo se entra, parece complicado, pero reúne una serie de requisitos para poder entrar. Repito, no se entra en los niveles de, de rompimiento, no se entra aquí, ni aquí, ni aquí. Se entra desde acá abajo. Los novatos entran aquí, los peces entran aquí. Los tiburones, los verdaderos tiburones, entran previamente en estos niveles, en estos niveles. Su margen de pérdida, en dado caso, en momento contrario, es muy pequeño y su margen de ganancia, pues es muy grande, es hasta acá. Entonces, esto es importante conocerlo, esto es importante conocerlo para tener niveles de ganancia muy buenos, para tener la pérdida muy pequeña. Esto es lo que debemos de hacer para poder hacer buenos y excelentes movimientos. Bien, los espero, no se pierdan más, en una sesión de tiburón inversionista para definir los movimientos estructurales del mercado y niveles de entrada. Éxito.